Mi prima Linda siempre decía que su casa tenía una personalidad propia. No de una manera espeluznante o embrujada, sino de una manera vivida, ligeramente caótica y en última instancia reconfortante. Era el tipo de casa donde podías quitarte los zapatos, hundirte en un sillón mullido que probablemente había visto días mejores, y simplemente respirar. Y eso era exactamente lo que necesitaba. A los 52 años, la vida me había lanzado algunas curvas. Un divorcio que fue más amistoso que no, pero que aún así dejó un vacío doloroso y los hijos ya crecidos y volados, dejando el nido inquietantemente silencioso. Así que, cuando Linda me invitó a quedarme un fin de semana mientras ella y su esposo Tom se iban a una pequeña escapada de aniversario, empaqué mi bolsa de noche antes de que pudiera terminar la frase. La casa estaba enclavada en una calle arbolada y tranquila en una parte de la ciudad que se sentía a un mundo de distancia de mi propio callejón sin salida suburbano y estéril. El aire aquí era diferente, más denso con el aroma de jazmín en flor y hierba recién cortada. Dentro, el familiar y feliz desorden de la vida de Linda me recibió como un viejo amigo. Fotos enmarcadas de sus dos hijos, desde sonrisas con dientes separados hasta graduaciones universitarias, llenaban el pasillo. Su hijo menor, Leo, todavía estaba en la universidad, un hecho que siempre me hacía un poco envidiosa de la vida que aún zumbaba a su alrededor. Mi propia casa se sentía como un museo de una vida que alguna vez se vivió. Pasé la primera noche en un estado de solitaria dicha. Exploré el jardín de Linda, un tumulto de flores coloridas y hierbas desbordadas, y luego me acomodé en el columpio del porche con un vaso de té helado y un libro que había estado queriendo leer durante meses. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz se asentó sobre mí. Linda me había dejado una lasaña en el refrigerador, y la comí de pie junto a la cocina, sintiendo una extraña especie de libertad en el simple acto de no tener que poner la mesa para una sola persona. Más tarde, envuelta en una acogedora manta en el sofá, hojeé viejos álbumes de fotos, un viaje nostálgico a través de nuestras infancias compartidas. La casa estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las viejas tablas del piso. Era un silencio reconfortante, no el vacío al que estaba acostumbrada. Sentí una punzada de gratitud hacia Linda por este pequeño refugio que me había ofrecido. Finalmente me dirigí a la habitación de huéspedes, un espacio acogedor en la parte trasera de la casa con vista al jardín. La cama estaba adornada con un edredón hecho a mano, y el aroma a lavanda flotaba en el aire. Me dormí más fácilmente de lo que lo había hecho en meses, arrullada por el suave canto de los grillos fuera de mi ventana. Debió de ser mucho después de medianoche cuando me desperté de mi sueño. No fue un ruido fuerte, más bien un sutil cambio en la atmósfera de la casa. Un suave golpe desde abajo seguido del débil clic de una puerta. Mi primer pensamiento fue de Linda y Tom. Tal vez habían regresado temprano. Pero entonces oí pasos en las escaleras, lentos y medidos. No los pasos apresurados de alguien que regresa a casa. Un destello de inquietud pasó por mí. Estaba sola en la casa después de todo. Me senté en la cama, mi corazón latiendo un poco más rápido. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Contuve la respiración, mis oídos tensos en la oscuridad. Entonces el pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, casi con hesitación. Mi mente corrió a través de una docena de escenarios frenéticos. Un intruso, un vecino en problemas. La puerta se abrió con un crujido y una silueta alta llenó el marco, iluminada desde atrás por la tenue luz del pasillo. Mi respiración se detuvo en la garganta. Era alto, mucho más alto de lo que recordaba de las fotos de las tarjetas de Navidad. Leo, el suave resplandor del pasillo proyectaba su rostro en sombras, pero pude distinguir el familiar cabello oscuro y rizado y la forma de su mandíbula, tan parecida a la de su padre. Aún no me había visto, su mirada dirigida hacia el piso, como si estuviera tratando de ser lo más silencioso posible. Dio un paso vacilante dentro de la habitación y vi que llevaba una bolsa de lona. Fue entonces cuando me di cuenta de que debió de haber regresado de la universidad para el fin de semana, completamente ajeno a que la habitación de huéspedes de sus padres estaba ocupada. Mi miedo inicial dio paso a una ola de algo más, algo que no podía nombrar del todo. Era una extraña mezcla de sorpresa y una repentina y aguda conciencia de mi propia presencia en este espacio familiar íntimo.
Finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación tenuemente iluminada. Vi el reconocimiento sorprendido en su mirada, seguido de un rubor de vergüenza que ni siquiera las sombras podían ocultar. «Tía Sara», susurró, su voz un sonido bajo y ronco que era más profundo de lo que esperaba. «¿Qué estás haciendo aquí?» Encontré mi propia voz, un poco temblorosa al principio. «Leo, me asustaste casi hasta la muerte». Intenté un tono ligero, pero mi corazón todavía hacía un pequeño latido contra mis costillas. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una encantadora sonrisa torcida que al instante me recordó a un Leo mucho más joven, el que solía seguirme como una sombra durante las reuniones familiares. «Lo siento mucho», dijo, dando un paso atrás como para darme espacio. «No sabía que hubiera nadie aquí. Mamá y papá no me lo dijeron». «Se fueron a un pequeño viaje», expliqué, tirando un poco más arriba del edredón. «Solo estoy cuidando la casa por el fin de semana». Él asintió, todavía de pie en el umbral, una imagen de energía juvenil incluso en su quietud. Llevaba una simple camiseta y jeans, y me impactó cuánto había crecido. El adolescente delgado de mis recuerdos había sido reemplazado por un joven con hombros anchos y una quieta confianza en él. «Bueno», dijo, con un atisbo de diversión en su voz, «esto es un poco incómodo». No pude evitar reír. Un sonido genuino y cálido que rompió un poco la tensión en la habitación. Él cambió su peso y la bolsa de lona que sostenía golpeó suavemente el marco de la puerta. «Solo iba a quedarme aquí a dormir esta noche. Tengo una clase temprana el lunes y no quería conducir todo el camino de regreso mañana». «Por supuesto», dije rápidamente. «Esta es tu habitación después de todo». Empecé a sacar las piernas de la cama. «¿Puedo tomar el sofá?» «No, no», protestó de inmediato, entrando en la habitación. «No seas tonta. Yo puedo tomar el sofá. He dormido en él 1.000.000 de veces». Nos quedamos allí un momento en una extraña especie de enfrentamiento en medio de la noche. El aire estaba espeso con una cortesía no dicha, una comprensión compartida de lo inesperado de la situación. Pero debajo de eso, sentí algo más también. Una conexión, un destello de algo familiar y sin embargo nuevo. Estaba en la forma en que me miraba, no solo como su tía, sino como una persona, una mujer. Y en ese momento, vi un reflejo de mi propio yo más joven en sus ojos. Un recordatorio de un tiempo en que la vida se sentía llena de posibilidades. «Te digo que», dije, una idea repentina formándose en mi mente. «La cama es lo suficientemente grande para dos. Siempre y cuando no ronques». Una sonrisa sorprendida y bohíscha iluminó su rostro. «Trato. Pero no puedo hacer ninguna promesa». Dejó caer su bolsa de lona junto a la puerta y caminó hacia el otro lado de la cama. Mientras se sentaba, el colchón se hundió y de repente fui muy consciente de su proximidad. El aroma de él, un olor limpio y masculino a jabón y algo únicamente suyo, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Me moví, haciéndole espacio. Mi corazón hacía una pequeña danza que ya no tenía nada que ver con el miedo. Era solo un chico, me dije, el hijo de mi prima. Pero en la quieta intimidad de esa habitación iluminada por la luna, se sentía como mucho más. Representaba una vida que todavía se estaba desarrollando, una historia que apenas comenzaba. Y por un poco de tiempo, sentí que formaba parte de ella. Él se acomodó en la cama a mi lado. El espacio entre nosotros cargado con una energía silenciosa. No era incómodo, pero estaba presente. Una conciencia tangible de otra persona de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Durante unos minutos, ambos yacimos allí mirando hacia el techo, el único sonido el suave zumbido de la casa y nuestra propia respiración suave. «Entonces», dijo, su voz un murmullo bajo en la oscuridad. «¿Cómo has estado, tía Sara, de verdad?» La pregunta quedó suspendida en el aire, simple y sin embargo profunda. No era el educado y superficial «¿Cómo estás?», al que estaba acostumbrada. Había una genuina curiosidad en su tono, una profundidad que me sorprendió. Volví la cabeza sobre la almohada para mirarlo. En la débil luz que se filtraba por la ventana, pude ver la expresión sincera en su rostro. «He estado bien», admití, la palabra sintiéndose inadecuada. «La vida ha estado un poco silenciosa últimamente». Él asintió, con una mirada pensativa en sus ojos. «Mamá me contó sobre el divorcio.
Lo siento. Fue lo mejor, dije. Y para mi sorpresa, las palabras se sintieron verdaderas. Simplemente. Nos distanciamos, ¿sabes? Creo que sí, dijo, su mirada distante por un momento. Lo veo con los padres de mis amigos a veces. Es como si estuvieran viviendo en la misma casa, pero en mundos diferentes. Su perspicacia me tomó por sorpresa. Era joven, pero tenía un alma vieja. Hablamos durante lo que se sintió como horas, nuestras voces suaves susurros en la noche. Él me contó sobre sus clases, su pasión por la fotografía y sus sueños de viajar por el mundo. Me encontré abriéndome a él de una manera en que no lo había hecho con nadie más, ni siquiera con Linda. Le conté sobre el vacío de mi casa, la sensación de estar a la deriva ahora que mi papel como madre había cambiado. Él escuchó pacientemente, su presencia un ancla reconfortante en la oscuridad. No había juicio en sus ojos, solo una quieta comprensión que calmó una parte de mi alma que ni siquiera sabía que dolía. Él habló de sus propias incertidumbres, la presión de tenerlo todo resuelto, el miedo a tomar las decisiones equivocadas. Y en esa vulnerabilidad compartida, se formó un vínculo entre nosotros, un hilo invisible que conectaba a dos personas en diferentes encrucijadas de sus vidas. En algún momento, su mano encontró la mía en el espacio entre nosotros. Fue un gesto simple e inocente, y sin embargo envió una sacudida de calidez a través de mí. Sus dedos eran largos y frescos, y se entrelazaron con los míos con una natural facilidad. No era un toque romántico, pero era profundamente íntimo, un reconocimiento silencioso de la conexión que habíamos forjado en las quietas horas de la noche. Me di cuenta entonces de que este encuentro inesperado era más que solo una sorpresa incómoda. Era un regalo, un recordatorio de que la vida todavía podía deparar sorpresas, de que nuevas conexiones podían formarse en los lugares más improbables. Era un suave empujón del universo, diciéndome que mi historia no había terminado, que todavía quedaban capítulos por escribir. Cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a aclarar el cielo, nuestra conversación disminuyó en un silencio cómodo. Él todavía sostenía mi mano, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mía. Sentí una profunda sensación de paz, una contentura que había estado ausente de mi vida durante tanto tiempo. «Sabes», dijo, su voz espesa de sueño. «No eres solo mi tía, Sara. Eres una persona realmente genial». Una sonrisa tocó mis labios. «Tú tampoco estás tan mal, Leo». Él apretó mi mano suavemente antes de apartarse y girarse de lado, de espaldas a mí. Observé el suave subir y bajar de sus hombros mientras se dormía. Me quedé despierta un poco más, los primeros rayos del sol de la mañana proyectando un brillo dorado en la habitación. Sentí una sensación de renovación, una quieta alegría que era a la vez nueva y familiar. La noche había comenzado con una intrusión inesperada, un momento de miedo e incertidumbre, pero había florecido en algo hermoso, algo que supe que atesoraría durante mucho tiempo. Era un recordatorio de que incluso en los rincones más silenciosos de nuestras vidas, las conexiones más profundas pueden hacerse y que a veces los desvíos más inesperados nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Cerré los ojos, con una genuina sonrisa en el rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias el día que se avecinaba. Me desperté con el olor a café. No el tipo instantáneo que hacía en casa, sino el rico y aromático aroma de granos recién molidos. El otro lado de la cama estaba vacío. Las sábanas frescas al tacto. Por un momento, me pregunté si había soñado todo el asunto, la conversación en voz baja, la vulnerabilidad compartida, el suave toque de su mano en la mía. Pero entonces vi su bolsa de lona todavía junto a la puerta y una pequeña nota doblada en la mesita de noche. La recogí, mi corazón dando un pequeño aleteo. La letra era un garabato juvenil lleno de energía y carácter. «Tía Sara», decía, «fui a correr. El café está en la cafetera. Sírvete. Fue realmente agradable hablar contigo anoche. Leo». Una sonrisa se extendió por mi rostro. Era real. Todo eso. Me levanté de la cama, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Me puse la bata y bajé a la cocina. La casa estaba llena de la cálida luz de la mañana, y el aroma del café era aún más fuerte aquí. Una cafetera estaba preparando café en la encimera, y una taza limpia estaba sentada a su lado solo para mí. Me serví una taza y tomé un sorbo.
El rico líquido oscuro, un bienvenido empujón a mis sentidos. Me apoyé contra la encimera, mirando por la ventana de la cocina hacia el verde vibrante del jardín de Linda. El mundo parecía un poco más brillante esta mañana, un poco más lleno de promesas. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse, seguido del sonido de pasos. Un momento después, Leo apareció en el umbral de la cocina. Su rostro enrojecido por la carrera, un ligero brillo de sudor en su frente. Llevaba shorts y una camiseta, y se veía aún más vibrante y vivo a la luz del día. «Buenos días», dijo, su voz todavía un poco sin aliento. Me dio esa misma sonrisa torcida que me había cautivado la noche anterior. «Buenos días», respondí, mi voz cálida. «Gracias por el café. Está delicioso». «No hay problema», dijo, agarrando un vaso del armario y llenándolo con agua del grifo. Se lo bebió de un solo trago largo, su manzana de Adán subiendo y bajando. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento. La fácil camaradería de la noche anterior todavía permanecía entre nosotros. Se sentía natural estar aquí con él en la quieta cocina de la mañana. Se sentía como un hogar. No el caparazón vacío de una casa en la que vivía, sino un hogar real lleno de vida y calor y la promesa de un nuevo día. Entonces, dijo, apoyándose contra la encimera opuesta. ¿Cuáles son tus planes para hoy? No dejes que te estorbe. No tengo ningún plan, admití. Solo iba a leer y relajarme. Suena agradable, dijo. Pero un poco aburrido, ¿no crees? Levanté una ceja. ¿Y qué sugieres, sabio? Él se rió, un sonido rico y completo que llenó la cocina. Bueno, dijo, con un destello travieso en sus ojos. Estaba pensando en dar un paseo. Hay este pequeño pueblo en la costa a aproximadamente 1 hora de aquí. Tiene un gran diner con los mejores batidos de leche que hayas probado nunca. Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la mía. ¿Quieres venir conmigo? La invitación quedó suspendida en el aire. Una brillante e inesperada posibilidad en medio de mi quieto fin de semana. Una parte de mí, la sensata parte de 52 años, quería decir que no. Era demasiado impulsivo, demasiado fuera de carácter. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, anhelaba una aventura, por pequeña que fuera. No sé, dije un poco vacilante. Vamos, me animó con voz suave. Será divertido. Podemos hablar más. Quiero escuchar más de tus historias. Y así de simple, me convenció. El pensamiento de pasar el día con él, de continuar nuestra conversación, de simplemente estar en su presencia vibrante era demasiado tentador para resistir. Está bien, dije, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Trato hecho. Pero tú pagas los batidos. Trato, dijo, su sonrisa ampliándose. El día fue todo lo que podría haber esperado y más. Condujimos con las ventanas abajo, el viento en nuestro cabello, cantando junto a la estación de rock clásico en la radio. Él era un buen conductor, confiado y relajado, y me sentí completamente a gusto con él. Hablamos y reímos, la conversación fluyendo tan fácilmente como la noche anterior. Él me contó más sobre su fotografía, su pasión por capturar la belleza en los momentos cotidianos. Me encontré contándole sobre mis propios sueños olvidados, las cosas que había dejado de lado para criar una familia y ser esposa. El pequeño pueblo era tan encantador como él había descrito, con sus tiendas pintorescas y rostros amigables. Almorzamos en el diner y los batidos eran efectivamente los mejores que había probado nunca. Caminamos a lo largo de la playa, las olas estrellándose contra la orilla, el aire salado vigorizante. Él tomó fotos de todo. La forma en que la luz golpeaba el agua, los patrones en la arena, las líneas de risa alrededor de mis ojos, y en la forma en que me miraba a través del lente de su cámara. Me vi a mí misma bajo una nueva luz. No como una mujer de mediana edad cuyos mejores años quedaban atrás, sino como una mujer que todavía estaba llena de vida, una mujer con una historia que valía la pena contar. Mientras regresábamos por la tarde, el sol proyectando largas sombras a través del camino, un silencio cómodo se asentó entre nosotros. Era un silencio lleno de una comprensión compartida, una conexión profunda y no dicha. Sentí una gratitud tan profunda que casi me trajo lágrimas a los ojos. Este fin de semana que había comenzado como una simple escapada de mi vida silenciosa se había convertido en algo mucho más.
Era un viaje de autodescubrimiento, un recordatorio de la alegría y la belleza que se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Y todo gracias al chico sentado a mi lado, el chico con el alma vieja y la sonrisa torcida que había entrado en mi vida tan inesperadamente. Cuando llegamos de regreso a la casa, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y rojo. Nos quedamos en el porche por un momento, observando cómo los colores se desvanecían, ninguno de los dos queriendo que el día terminara. Gracias, Leo, dije, mi voz suave. Por hoy, por todo. Él se volvió hacia mí, su expresión seria. Gracias a ti, Sara, dijo. Yo, realmente necesitaba esto. Y en ese momento, entendí. Ambos habíamos estado un poco perdidos a nuestra manera, y al encontrarnos el uno al otro, habíamos encontrado un pequeño pedazo de nosotros mismos. El fin de semana casi había terminado, pero supe que la conexión que habíamos hecho duraría toda una vida. Era un vínculo forjado en la quieta intimidad de la noche, un vínculo de respeto mutuo y un viaje compartido de descubrimiento personal. Y mientras me quedaba allí observando los últimos rayos del sol desaparecer bajo el horizonte, supe que mi propia historia estaba lejos de haber terminado. De hecho, se sentía como si apenas estuviera comenzando.